Bueno, ya sé que el escenario cambió bastante, pero ya es de noche y bueno, fui a ver una película y esto está tomando más tiempo del que pensé. Como les dije, fue completamente improvisado, así que no esperaba hablar tanto, pero una vez que suelto el hilo con respecto a una historia que me gusta mucho, bueno, pues no hay quien me pare. Y como les dije, para mí el volumen 6 es literalmente la calma antes de la tormenta. Tenemos momentos en los que vemos a Moran tratar a Chovanin como la pareja que merecía. Y desde un principio, claro, él se arrepentía mucho de la persona que fue en su vida pasada y trata de no repetir estos errores, de no repetir costumbres o impulsos incluso. Y de hecho aprendí algo muy bonito, y es que tal y como a los gatos, Giovanni es alguien que necesita las cosas despacio, que necesita tiempo para adaptarse y para no sentirse en peligro de cierta manera, o no sentir como que las cosas a las que se está encariñando van a desaparecer de un momento a otro. Y creo que eso es lo que hace más fuerte que cuando vamos avanzando en la historia vamos descubriendo quiénes son los verdaderos traicioneros, quiénes están detrás de las cosas. Es que todo primero se vuelve muy confuso y segundo puedes sentir el pánico de no querer que ellos se separen, de no querer que nada los, o sea, ahora que por fin están en esta calma, por fin están en esta paz, no quieres que nada ni nadie se las quite, que es justo lo que sucede. Vamos a retroceder un poco y vamos a hablar un poco del pasado de Moran, y luego hablaremos un poco del pasado de Chuanin. En el pasado de Moran aprendemos mucho sobre su personaje y por qué es como es. De hecho, él siempre fue un personaje bastante bondadoso, como que fue un personaje que tuvo que vivir en la pobreza absoluta y en mendigar, en tener que trabajar en las calles para conseguir dinero, y que la única persona en la que podía contar era su madre. Y lo más triste de todo es que, claro, él realmente aprendió de toda esta experiencia, que a pesar de las adversidades y sin importar el daño que podía causar la ignorancia de las personas que no empatizaban con su situación y no los ayudaban, podía darse cuenta que todo lo que le enseñó a su mamá era a perdonar y a no odiar. Y es lo que a uno le hace preguntarse, bueno, si esto es lo que él aprendió y esto es algo que Moran del presente tiene muy en cuenta, y que justo eso también es parte de su motivación, esta mentalidad es parte de su motivación para ser mejor persona, ¿por qué no pasó lo mismo con Ta Shen-yun? ¿Por qué las cosas fueron tan diferentes? ¿Por qué tomó decisiones tan radicales, tan violentas? Cada vez uno duda más de si realmente conoces o no a Moran, y cuando él cuenta parte de su historia, como que vas agarrándote de hilos y al mismo tiempo te vas confundiendo todavía más. Lo que hace que al momento del clímax, en el que ya uno se está preparando mentalmente de que algo va a suceder, Moran ya está teniendo constantes pesadillas en las que Chuanin se entera de la realidad de su pasado y el pasado que comparten en su vida pasada, valga la redundancia. Uno puede sentir ese pánico y, y siente el momento acercarse. Así que cuando ves a Ta Shen-yun enfrente de Chuaning,
dices, las cosas se van a poner muy mal a partir de aquí. ¿Por qué? Porque llegan a un templo, el templo de la familia de Nangonshi, en el cual ya sientes que algo raro está pasando porque Moran ya está actuando de una manera bastante sospechosa y no tenemos contexto de el por qué. Y cuando tiene que escapar de este templo, ha descubierto una técnica prohibida que solamente Moran había dominado en su vida pasada. ¿Quién más que él mismo podría estarla ejecutando? Y es cuando nos enfrentamos y cuando Moran tiene que enfrentarse a su pasado definitivamente y darse cuenta de que es la versión de sí mismo que falleció en ese otro mundo en realidad sigue con vida y él jamás revivió, en realidad jamás renació, jamás reencarnó. Sencillamente sus memorias fueron trasladadas, como una parte de su alma con su memoria fue trasladada a esta línea temporal. Es un poco difícil de explicar, yo lo estoy explicando asumiendo que saben de lo que estoy hablando. Se descubre por qué Moran reencarnó y la realidad es que nunca lo hizo y que nunca fue la intención de los dioses o un milagro o una segunda oportunidad, sino fue otra persona quien decide darle esa segunda oportunidad. Cuando llegan a este templo se descubre que Moran es descendiente de una de las familias, si no es la familia más importante que hay en el mundo de la cultivación, que son los Nangong. Se descubre que su madre fue amante de el líder de los Nangong y que realmente Moran es como un hijo bastardo y que es capaz de abrir puertas que solo un descendiente directo de la familia podría abrir. Dije, Moran es un personaje del cual uno no se puede confiar porque incluso esto me tomó tan desprevenida cuando lo leí y yo no entendía nada, yo estaba como, estoy leyendo bien, estoy entendiendo bien, no entiendo qué es lo que está pasando. Claro, Moran no solo le ocultaba secretos a Chovanin, sino también a nosotros como lectores. Y es impresionante porque uno se choquea como todos los otros personajes, a pesar de que se supone que tú eres quien mejor conoce a Moran, porque lo estás leyendo y estás viviendo la historia a través de sus ojos. Bueno, como les dije, en este templo es cuando se enfrentan a Ta Shen-yun, quien pues obviamente, ¿quién más que el mismísimo Moran podría estar ejecutando sus propios trucos? Pues es su propio yo de otra dimensión, básicamente. Lo que hace la historia un poco confusa, pero al mismo tiempo cobra sentido. Y creo que mi mayor angustia era qué va a pensar Chu Waning ahora que ve a otro Moran y le está actuando de una manera tan diferente y tan drástica como ese con el que se ha estado soñando durante todo este tiempo. Y un poco después, cuando el maestro de Chuaning los cita a ambos en una cueva para que puedan recuperar sus recuerdos, o bueno, que Chuaning pueda recuperar sus recuerdos. Dios, no saben lo que a mí se me partió el corazón. Uno, por la historia de Waning, porque descubrimos que él no nació de padres humanos, sino que fue tallado de un árbol sagrado, básicamente, por su maestro, quien estaba intentando traer a la vida al hijo de un cultivador que vivió hace mucho tiempo y que fue muy famoso y que salvó a muchas personas y él lo traicionó y su hijo y su esposa murieron por su culpa. Así que él pasó siglos tratando de devolverle a su hijo a la vida y lo que hizo fue volver a tallarlo de la mano del árbol y criarlo hasta que llegara a cierta edad en la que pudiera absorber el alma del niño.
y devolvérselo a su padre, que ya pues estaba fallecido, pero pues vivía en el más allá, en donde Moran encontró a Chuanin cuando falleció. Claro, eso vuelve a Chuanin un recipiente y no su propia persona. Y lo que más me rompió el corazón leyendo esta parte fue que le decían como que el maestro trataba de convencerse a sí mismo de que Chuanin no era humano, de que no era una persona, de que solo estaría temporalmente, que no tenía mente propia, pero todo le demostraba lo contrario, porque Wanning tenía sus creencias, sus sentimientos, tenía sus sueños y tenía su deseo de ayudar a las personas desde muy niño. Curiosamente salvó a Moran porque lo encontraron en el bosque cuando era un niño que acababa de perder a su madre debido al hambre y la pobreza. Un niño que tuvo que arrastrar el cadáver de su madre para poder enterrarlo y que ya no sabía cómo más vivir. Wanning fue quien lo encontró, lo salvó, le dio un abrigo, comida, para que pudiera continuar con su viaje, y ellos no sabían que se volverían a encontrar en el futuro. Esto le hizo pensar porque Wanning se crió aislado con su maestro, precisamente porque se supone que solamente sería un recipiente, así que crece en aislamiento. Se da cuenta de que el mundo necesita una mano y quiere ir a ayudarlos, pero su maestro no se lo permite porque, claro, él lo necesita. En ese momento se enoja tanto con Juanín por querer irse y obviamente no puede decirle por qué no puede dejarlo ir, que él le dice, bueno, entonces devuélveme todo lo que yo te di. Yo te di un corazón, devuélvemelo. Y Juanín lo hace, lo intenta al menos. Literalmente se abre una herida y casi se saca el corazón. Literalmente fue capaz de escarbar en su pecho para poder sacarse el corazón y entregárselo. Y eso te hace pensar, ¿y no es humano? ¿No es humano? ¿Y no siente? Se está sacando el corazón por ti, literalmente, para devolverte la vida que le diste, para poder irse y ayudar a esas personas que lo necesitan. ¿Y no es humano? Todo esto Moran lo presencia y claro, cuando vuelve como en sí mismo y ve a Wanning, porque primero ven este recuerdo antes de los del pasado, ve a Wanning y dice, trata de hablar con él y decirle que se equivoca, que sí es humano, que él no es solamente un árbol o algo así, sino que realmente es su propia persona y él lo ve y lo ama por como es. Pero Chuening todavía no termina de procesarlo, no termina de entenderlo y no puede aceptarlo. Lo que hace que sea todavía más complicado que después, a los segundos, al fondo de la cueva, en donde se supone que está algo que hará que sus recuerdos regresen y que Waring sepa todo lo que ocurrió en su vida pasada. Una cosa que me salté es que durante esta visión de los recuerdos del maestro de Chuanin del pasado, cuando él era niño, el maestro se encuentra con la versión de ese universo, del universo de Tashen del primer universo en el que Moran se supone que falleció y Chuanin también. Se encuentra con la versión de Chuanin de ese mundo que había viajado y le había dicho, en el futuro voy a necesitar que me busques y me traigas a esta cueva y me hagas recuperar mis recuerdos, porque solo así voy a poder salvarlo. Así que eso hacen. Ya saben que hay una versión de Moran que anda rondando por ahí
como revivido. Y ya saben que Wanning volvió en el tiempo, fue, les advirtió, hizo algo y luego regresó a su línea temporal para morir. A este cuarto hay un incienso raro y ahí es cuando Wanning recupera sus recuerdos de la peor manera posible y es reviviendo su noche de bodas que fue totalmente forzado. Y Dios, recuerdo que leer eso fue de las cosas más difíciles que he leído en mi vida. No es fácil leer escenas de forzar intimidad y mucho menos sabiendo los sentimientos de Wanning, los sentimientos reales. No es fácil, no es para nada fácil. Y eso es un poco algo que le da sentido a Erja, de que sus personajes no son enteramente buenos ni enteramente malos, pero cometen atrocidades humanas que, les juro, yo no pude leer eso. Debo admitir que hubo párrafos que me saltaba porque era muy difícil de leer. Y es como, o sea, el libro termina así. O sea, literal, la última escena es como que ese incienso como que les está sacando algo, como un humito de incienso del pecho, y se desmayan. Pero ahí termina el berraco y fue madre y fue puta libro. O sea, fue mucha. Ahora entenderás porque es que yo estaba llorando, porque es que yo no podía parar, porque es que yo, o sea, de un momento a otro están peleando, de un momento a otro se muere un mancito ahí que era súper importante, de un momento a otro aparecen los malos, de un momento a otro aparece el Moran, y luego los recuerdos, y es como yo no podía parar porque estaba como, no puede ser, y luego fue como, ¿por qué me estaba leyendo esta vaina así tal? Me está haciendo, está literalmente, me está causando cosas, me causó ansiedad, me causó dolor de cabeza, me causó de todo este libro, yo jamás me lo voy a o sea, nunca en mi vida me lo voy a volver a releer, yo me voy a releer algún día todo, o sea, cuando lo tenga físico me los voy a releer absolutamente todos, menos ese libro, porque para rematar, lo describen todo, o sea, eso estaba en las advertencias, yo lo sé, soldado advertido, pero eso estaba en las advertencias del libro que te narraban explícitamente los momentos de raping y efectivamente lo narraron todo. Yo no lo pude leer, o sea, iba leyendo a pedazos. Y lo que más me rompe el corazón es que Moran nunca quiso ser ese tirano y en realidad ni siquiera lo hizo por su propia naturaleza. Resulta que Shimei en el pasado planeaba enterrarle una flor especial en el corazón a Chuwarin que lo corrompería, lo volvería violento y lo consumiría por completo. Y solo podría obedecer a la persona que le plantó eso. Cuando estaba haciendo por hacerlo, Moran va, que fue justo la noche después de que sufriera el castigo con el que supuestamente comenzó a odiar a Chuwanin y algo se rompió entre ellos. Y le dice a Shimei, a quien no conocía desde hace mucho tiempo, dámelo a mí. No voy a recordar nada, no me importa convertirme en un asesino, no me importa que estaré cegado y no sabré por qué habrá tanto odio en mi corazón, pero prefiero eso a que conviertas a Chuwanin en un monstruo. Y esa nobleza que su madre le enseñó, la pone en práctica en ese momento y por última vez en esa vida. Y decide sacrificarse y que su corazón le pertenezca a otra persona a la fuerza con tal de salvar a Wanning de ese destino. Entonces Shimei le planta esa flor en el corazón, lo cual lo obliga a tener un crush obsesivo por Shimei. Y
Shimei finge su muerte para incrementar ese odio y convertirlo en el monstruo que él podría manejar a su gusto. Y claro, nadie se da cuenta de que esa semilla floreció poco a poco con los años, sino hasta que ya era demasiado tarde y Wanning encuentra los archivos de esta flor cuando ya Moran tiene 20 y pico de años, ya es el emperador y ya hizo de todo. Y cuando comienza a sospechar que algo pasa, que quizás algo le hicieron y que él realmente no es Ta Shen-yun, sino que alguien lo obligó a hacer sin que se supiera, es que se da cuenta de toda la verdad. Hay tres técnicas en el mundo de Erja. Creo que se llama chest long formation. Sí, es como plantar fichas de ajedrez en las personas, lo cual, si no estoy mal, las mata. Una era chest long formation, otra era revivir a los muertos, que solo el maestro Hasui pues la sabía. Y el tercero es el viaje en el tiempo y el viaje entre dimensiones. Entonces Moran solamente completa el chest long formation. Wanning es el primero en dominar el viaje en el tiempo. Cuando descubre toda la verdad, viaja al pasado y retira la semilla que le plantaron a Moran para salvarlo y que en esa dimensión él no desarrolle ese odio y se convierta en esa persona y no lo pueda manejar. Implanta parte de su alma. De esta manera es que Moran, cuando muere, regresa al pasado, porque Wanning dejó el camino para que él pudiera regresar. A lo que quiero llegar es que me parece impresionante que a pesar de todo lo que le hizo vivir Ta Shen-yun a Chuanin, él aún así decida salvarlo, aún así decida que tanto como maestro como la persona que lo ama tiene que encontrar la manera, incluso yendo tras el tiempo, las dimensiones, las maldiciones, y dando parte de su alma para salvarlo, para darle esa segunda oportunidad. No fue la voluntad de los dioses, no fue la voluntad de un villano, fue la voluntad de Wanning, que lo amaba y que sabía que él no merecía ese final ni esa vida, y que esa no era la verdadera persona en la que Moran iba a convertirse. Y tenía razón, porque Moran, en cuanto supera ese odio que llevaba acumulado de memoria y está en un cuerpo que tiene su total control y decisión y como su independencia de esta maldición, él decide ser bueno, decide salvar a la gente, ayudarla y convertirse en alguien respetable de quien Chuanin pudiera estar orgulloso. Solo que aprender todo esto de golpe es muy difícil y ambos quedan como reviviendo todas sus vidas pasadas, bueno, todo lo que pasó en su vida pasada durante el acto de recordar y revivir lo que fue esa noche de bodas tan horrible. Así que claro, regresan en sí, saben que Shimei era el traidor y que en realidad estaba vivo y que es quien ha estado detrás de todo esto. Es que ahora, ¿cómo van a estar juntos? ¿Cómo van a superar todo esto? Moran está muy en pánico de que Wanning lo rechace por todo lo que sucedió, por todo lo que le hizo, ignorante de lo de la flor y la maldición y todo eso.
estaba preocupado por la reacción, por cómo Wanning va a tomar esta, esta vida en la que él murió por su culpa. Y son inmediatamente separados por Shimei, quien, pues, obvio, como les dije, estaba detrás de todo esto, el Shimei de esa vida, que también estaba acá. Esto es un poco confuso porque llegan un montón de personajes de ese universo al presente. Y descubrimos que Shimei en realidad es descendiente de una raza de demonios. Y bueno, que su objetivo principal era abrir un portal al inframundo para volver a su hogar. Que para eso necesitaba el sacrificio de básicamente el planeta entero. Así que tenía a Ta Shan-yun asesinando a diestra y siniestra a cuanta gente sea posible para crear un puente en el que puedan regresar a su hogar, I guess. Eso, bueno. Shimei se lleva a Chuonin y lo encierra con Ta Shan-yun. Claro, él acaba de recibir las memorias de 2 vidas. Tiene memorias mezcladas y no sabe en dónde ni cuándo está. Así que cuando Wanning despierta, cree que sigue encerrado en el palacio de Ta Shan-yun. A veces piensa que han pasado apenas 2 años, 3 años desde que comenzó su encierro y no se encuentra, no se halla, no saben en dónde está. Así que podemos ver a Chuwaning interactuando de nuevo con Moran, con el Ta Shan-yun, y nos damos cuenta que muy dentro de él, debajo de la obsesión a la que lo forzaron con Shimei, él realmente se preocupa por Wanning y lo cuida y lo protege de Shimei, lo que es muy contradictorio, pero demuestra que sus verdaderos sentimientos estaban ahí, pero que la flor y la maldición lo estaban obligando a actuar de otra manera y a hacer de otra manera. Esto me parece muy interesante porque aquí es cuando en un momento anterior les mencioné que Ta Shan-yun y Moran son la misma persona. Pero, ¿qué pasa cuando literalmente los pones en un mismo cuarto y actúan de maneras diferentes y no se reconocen el uno al otro? No, o sea, puedes ver las diferencias entre ellos, pero lo que Wanning ve, y creo que es el único que lo logra ver, es que él ve a la misma persona en diferentes situaciones, con diferentes circunstancias, pero es el único que logra ver el mismo corazón. Y es conmovedor, porque Ta Shan-yun está loco, le falta un tornillo, y aún así puede dejar ver visos de lo que hubiera sido de él de no ser por la maldición. Y creo que esto es lo que le trae familiaridad también a Chuwaning. Y ellos conviven un par de días juntos y es bastante interesante ver el cambio tan radical y como todo esto en lo que se convirtió Moran. Wanning poco a poco comienza a ordenar sus recuerdos y sus pensamientos. Y Moran, en cambio, cree que ya es hora de pagar por todos sus pecados. Así que admite ante todo el mundo de la cultivación que, claro, todos pensaban que él era un traidor porque habían visto a Ta Shan-yun atacándolos. No sabían que pues no era él. Así que llega y les confiesa a todos que en realidad él sí es Ta Shan-yun, pero que regresó. No solo eso, porque los cultivadores obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados y decir, no, bueno, tú eres el inocente y el otro es el malo, sino que traen cosas de su pasado que también desconocíamos. Moran está lleno de sorpresas. ¿Recuerdan que les dije que él había, bueno, llevado a su madre fallecida para enterrarla? Después de eso, buscó a su tía, que trabajaba, si no estoy mal, en un burdel,
y trató de quedarse con ella lo más que pudiera, solo que pues tenía que trabajar en esa casa, hacer aseo, cocinar y bueno, ganarse la vida para poder pagar su estadía. Y obviamente esto trae cosas malas porque el hijo de la dueña de este burdel pues lo molesta bastante. Y aún así Moran no trata de no reaccionar, no les hace nada, hasta que ya llega al punto en el que su bondad tiene un límite y ese límite fue duro, muy duro. Ok, un cambio bruto, pero es que me di cuenta mientras estaba editando el video que hubo varias cosas que no mencioné y de las que me gustaría hablar, de las que me gustaría hablar sobre Ta Shin-yoon. Hay algo que se me pasó y es que Ta Shin-yoon es un personaje que al verlo también me di cuenta mucho en el volumen 11 que no es malo, pero es lo que pudo nacer en una persona que solamente tenía sus recuerdos negativos. Porque una de las cosas que hacía la flor con la que lo envenenaron era consumir todos los recuerdos positivos que le ocurrieran y dejar solamente los negativos. Así, obviamente, él solamente recordaba cosas como la muerte de su madre, eh, cuando de pequeño tuvo que vivir en un burdel y los niños que vivían ahí, el hijo de la dueña lo molestaba hasta que ya lo empujó a su límite y lo acusaron de un crimen que él nunca cometió solo para salvarse ellos, el cual es un crimen atroz en el cual una niña pues fue físicamente abusada y luego falleció y le echan la culpa de esto y luego lo encierran en una casa chiquita con esta niña ya ida para que la culpa recayera en él y luego lo condenaran a muerte y que él, empujado en su límite, cometiera una masacre. Y en esto fue en lo que lo confundieron y pues él terminó haciéndose pasar como por el primo de Sheming, pero en realidad ellos no comparten ningún lazo de sangre. Como ya les mencioné, él en realidad es hijo de los Nangong, pero pues nunca lo reconocieron. E imagínense, claro, todo esto que él está viviendo duro se queda sin los buenos momentos que venían después. Como por ejemplo cuando conoce a Wanning y tiene esta impresión de que él va a ser como su maestro, o sea, como que realmente es un maestro muy amable y las razones por las que lo admiraba, todas las cosas buenas que vio en él y las razones por las que lo escogió como su maestro. Eso lo olvidó, los pequeños momentos en los que él recién se conocían. Hay una escena muy tierna en la que le dice a Wanning como que quería salvar a las lombrices de ahogarse de la lluvia porque su corazón era tan bondadoso que ni siquiera se permitía ver a unas lombrices sufriendo enfrente suyo. No tenía estos buenos momentos con Shreming como de hermandad, no tenía recuerdos de cuando le escribía miles de cartas a su madre, cuando comenzó a aprender a escribir, porque Wanning le enseñó a escribir, y lo primero que hizo fue escribirle un montón de cartas a su madre ya fallecida, en donde le contaba cómo había llegado a la secta y cómo ahora tenía una familia. Todos estos recuerdos fueron consumidos por ese veneno y solamente quedaba el rencor, el odio, el dolor, la soledad. Y claro, uno dice, de todos estos sentimientos, ¿cómo no van a ser Ta Shin-yoon? O sea, no hay manera en la que no nazca Ta Shin-yoon. E incluso habiendo tenido que pasar por todo este proceso de envenenamiento, Ta Shin-yoon es un personaje muy interesante porque es
un poco, no sé si alguien aquí se haya leído Damian cuando estaba todo el auge de BTS y de que todos estábamos leyendo Damian porque hablaba de los arquetipos de las personalidades. Si no lo he leído no hay problema, pero siento que Damian describe bastante bien cómo funcionaría esa sombra de Moran. O sea, Moran es su persona y Da Shan-yun es la sombra. La sombra es esa parte de nosotros mismos que no queremos aceptar, que queremos esconder de los demás y que no podemos permitir que salga a la luz. Ese arquetipo toma forma y encarna en Ta Shan-yun y Moran tiene que enfrentarlo, tiene que enfrentar a esta sombra que tiene también sus propios sentimientos, que tiene sus recuerdos y que la única manera en la que encontró consuelo dentro de todo este envenenamiento, dentro de toda esta soledad, fue en la violencia y en sacarlo su ira, sacar toda su ira contra el mundo, de no poder perdonar al mundo. Pero si lo ves y mientras uno lo está leyendo también desde los ojos de Wanning, lo ves y es que él está solo. Imagínate ser una persona tan miserable que solamente ha pasado por malos recuerdos, porque no se puede quedar con los buenos, entonces solo tiene sus malos recuerdos y que tiene todo el poder del mundo en sus manos, pero eso jamás le va a llenar el corazón, no le va a llenar el vacío que tiene en el corazón. Y lo único que llega a materializar ese relleno que necesita en esa piedra que le quedó en el corazón es el amor que le tenía a Wanning, que no es la misma obsesión que la flor le genera por Shimei, no es esa misma obsesión, es genuinamente esa admiración y ese cariño que por allá tenía antes, que después obviamente se desarrolla en el Moran que leemos a lo largo de la historia, pero que en este caso no tiene la oportunidad como de salir, pero que está ahí presente y imaginar lo que fue que la única fuente de algo medianamente positivo en la vida de Ta Shan-yun desaparezca es devastador, porque luego Ta Shan-yun, cuando Wanning de la primera línea temporal fallece protegiendo a Shuemen para que Ta Shan-yun no lo mate, porque hay un momento en el que él captura a Shuemen y va a matar a Shuemen, pero Wanning se interpone y usa hasta la última gota de su poder espiritual, de lo que le quedaba de poder espiritual, porque él ya no tenía. Eso lo mata y ese sacrificio hace a Ta Shan-yun, que lo había tenido con él como encerrado durante todos esos años, que había sido su única compañía, que había sido su única fuente de algo bueno, perderlo repentinamente y que fuera voluntad de la otra persona. O sea, se sintió abandonado, se sintió que lo estaban dejando solo, que estaban eligiendo dejarlo solo, que estaban eligiendo abandonarlo y no podía volver a un espacio en el que solamente estaba él consigo mismo y que él era su única compañía. Y es tan triste leerlo día tras día tras día, manteniendo el cuerpo de Wanning vivo o sin poder descomponerse en el estanque de loto, que lo mantiene ahí solamente para poder conversar con él, tener con quien hablar, tener con quien desahogarse, con quien ser él mismo durante años,
creo que es 1 o 2 años, no me puedo ni imaginar la soledad que tuvo que vivir Ta Shan-yun, de que Hwan-in desapareciera de su vida y que era su única fuente de luz, cuando él ya solamente era sombra. Y es tan triste, hay una escena en particular que me rompió el corazón en la que Ta Shan-yun está buscando su uniforme de cuando era un discípulo, cuando era joven y antes de que todo pasara, e intenta colocarse este uniforme y no le queda. Claramente él ya tiene 30 años. Ese uniforme era de un adolescente inocente que no sabía lo que le esperaba, y su sirviente le dice como ya no se puede volver al pasado y las cosas que te quedaban antes ya no, aún ya dejan de quedarte y lo tienes que aceptar. Y Ta Shan-yun se pregunta por qué no puedo volver al pasado, por qué no me puede volver a quedar esta ropa, por qué no puedo volver al tiempo en el que me quedaba esta ropa y todavía tenía una oportunidad. Y algo peor, y que realmente me hace entender por qué Ta Shan-yun de cuando regresa es como es que Shimei, cuando muere, supuestamente Ta Shan-yun muere envenenado al inicio del libro, Shimei lo obliga a resucitar ahora sí, a mantener su cuerpo y su conciencia con vida, y lo tiene, si no estoy mal, creo que son 10 años o 5 años, no estoy segura si son 5 o 10 años, pero creo que son 10 años en los que lo tiene trabajando una y otra vez, él lo tiene bajo su merced, porque claro, él sí está dominado por la flor y va a hacer todo lo que Shimei le diga. Él no ama a Shimei, pero cree que sí. Se verá como a esta falsa esperanza de que ese amor le va a traer algún tipo de felicidad, de esa felicidad que murió con Chu Wan-ning. No sé, me parecía bastante importante hablar de Ta Shan-yun porque siento que casi no lo toqué en ese momento y hablé muy por encima sobre Ta Shan-yun, pero me parece que es muy importante que hablemos sobre su desarrollo de personaje, sobre cómo en el último libro encuentra un poquito de balance y cómo también esa infantil envidia que tiene por sí mismo, por Mo Shi-hyung, y que dice que Warren ama más a Moran y no a Ta Shan-yun porque él se siente inferior, aunque no le gusta admitirlo, y hace lo posible por superarlo, porque como es que él sí tuvo la oportunidad de ser feliz, porque él sí y yo no, porque Moran sí y porque Ta Shan-yun no, porque él no está solo y yo sí estuve solo, porque él tuvo que pasar por estar contigo todos los días, poder hacer misiones contigo, poder tenerte a su lado, poder vivir un romance real, y porque yo tuve que ver tu cadáver estancado durante 2 años y luego tuve que abstenerme a 10 años bajo, sí, como que esa envidia que le tenía al Moran que renació puede ser infantil y se puede leer como una broma, pero realmente es un trauma que yo siento en mi corazón, que a pesar de que al final Moran como que tiene que tomar turnos con Ta Shan-yun y sus conciencias como que van intercalándose, pues siento que va a llegar el momento en el que ambos encuentren como un balance y puedan como decir en realidad somos una sola persona y queremos lo mismo y en realidad vivimos lo mismo, tenemos los mismos recuerdos. Ahora que por fin nos juntamos, ¿por qué seguimos separándonos como dos seres? ¿Por qué no puede Moran aceptar a su sombra? ¿Y por qué su sombra no puede aceptar a quien es él en realidad? No sé si me estoy haciendo entender,
pero siento que eso era muy importante de decir y sé que me adelanté un poco a lo que sigue en los otros videos, pero era una cosa muy importante que no podía dejar pasar. En el mundo de Erja y de varios Danmei tienen un núcleo dorado en el cual reside todo el poder espiritual, lo que viene siendo un segundo corazón, pero es como un órgano más. Así que lo condenan a que le tienen que sacar el núcleo con una espada, lo cual claramente podría matarlo, porque es como si le sacaran el corazón. Y les voy a leer la reseña del libro en el que esto pasa. La única razón por la que este volumen recibe 4 estrellas es por el sufrimiento tan duro que pasé leyéndolo. Sé que es parte de la historia y sus advertencias, pero estoy muy cansada de leer a Mora forzándose en Chuaning. No sé qué pensar de su relación a partir de ahora. Por otro lado, este volumen me hizo amar al personaje de Chuaning todavía más. Amé leerlo, finalmente abriendo su corazón y siendo sincero sobre sus sentimientos, incluso si tuvo que llegar a la muerte de Moran para hacerlo. Se merecen tanto la felicidad y de verdad desearía que pudieran comenzar completamente de cero. Su amor es gigante y tan puro. Cuando Chuanin dijo que le daría sus almas una y otra vez, con tal de salvarlo, me rompió el corazón por completo. Me gusta mucho también conocer más sobre Shimei y sus verdaderas razones. Es muy interesante aprender cada vez más cosas de su pasado. Y mi pobre Shuemeng me rompe el corazón cada vez que le dice amor a Ge y pide por su regreso. Es otro personaje que había sufrido bastante y ahora que sus padres murieron brutalmente y aprendió otro par de secretos, siento que está tan quebrado. Solo me queda un volumen para estar al día y no veo que las cosas terminen bien fácilmente. Bueno, esto hizo un poco de spoilers, pero claro, llegamos al punto culminante en el que, como les dije, pues condenan a Moran y claramente lo hieren y le sacan, bueno, le intentan sacar el núcleo dorado. Wanning intenta llegar cuando ya su memoria está como un poquito más restablecida. Intenta llegar a salvarlo y no lo logra. No logra, bueno, llegar a tiempo como antes de que lo hieran, antes de que el daño ya sea irreparable. Y wow, fue muy épico verlo enfrentándose a todo el mundo y delatándose frente a todo el mundo, como esto había algo más entre ellos dos. Él llega y frente a todo el mundo saca su arma y mata a quien tenga que matar con tal de sacar a Moran de ahí. Y todo el mundo se da cuenta de que algo había entre ellos dos, solo que es muy difícil de creer. Luego tienen que huir y llegan a una montaña muy abandonada en la cual Moran da sus últimos respiros. Le dice a Juanín como lo mucho que lo ama y que realmente él pues siempre va a estar a su lado. Y Juanín se duerme abrazándolo, sabiendo que su cuerpo poco a poco iba enfriándose y que ya su corazón no podía seguir latiendo porque la herida era demasiado grande. Y Moran muere en ese momento y yo lloré de una manera que no les puedo terminar de explicar lo que lloré con ese libro, lo que sufrí con ese libro, lo que fue leer la muerte de Moran después de saber absolutamente ya todo su pasado. Ya no hay más secretos, ya no hay más descubrimientos, ya sabemos qué es lo que hizo, quién es, y simplemente no se merecía todo lo que le pasaba. No se merecía haber pasado hambre de niño, no se merecía haber sido rechazado por su padre, no se merecía no haber tenido la vida que por derecho le correspondía, no se merecía haber tenido que arrastrar el cuerpo de su madre con tan solo 8 o 9 años,
o 6 creo, y haberlo tenido que enterrar con sus propias manos, no se merecía haber tenido que trabajar bajo maltrato y abuso en un burdel, no se merecía haber sido acusado por agresión y no se merecía haber tenido que esconder su nombre. Moran nunca terminó de sentir que encajaba y que esa vida le pertenecería algún día, porque algún día se descubriría la verdad, algún día alguien se daría cuenta y simplemente terminaría todo ahí. Él siempre supo que las cosas iban a terminar tarde o temprano. Wanning se vuelve su luz en medio de todo este caos y por no perder esta luz es que toma su lugar y termina con esa maldición. Termina creciendo, desarrollando sentimientos de odio que residían en él, pero que nunca hubieran escalado a ese punto, y se convierte en un verdadero monstruo a ojos de todos, claro, porque mata a millones de personas, traiciona a su familia, a las personas que más lo amaban. Y Wanning le dice: el infierno es demasiado frío para que estés tú solo, así que yo voy contigo. Y su amor es tan grande que decide acompañarlo en esa muerte. Obviamente la trama no sería trama si no hay una resurrección milagrosa. Así que cuando, bueno, Moran fallece, Chuwanin va al frente de batalla. Todavía queda Ta Shen-yun por ahí haciendo su puente de personas, ayudando a Shimei con este objetivo de alcanzar el hogar de su raza. Y bueno, pasa que entre el medio de la batalla, Ta Shen-yun se sacrifica para que Wanning esta vez no muera. Porque no podría soportar verlo morir otra vez, no podría soportar verlo partir otra vez, así que se sacrifica en su lugar. Y en lugar de todas estas otras personas y sus almas, digamos, las almas que él tenía por dentro, y algo que le dice antes de fallecer, y le dice: las almas de Moran están dentro de mí, así que el hombre que conociste todavía está vivo, muy en el fondo, no lo dejes ir. Y bueno, milagrosamente Moran consigue regresar a la vida junto con Ta Shen-yun en pues el cuerpo que había quedado allá, como que sí, bueno, él consigue revivir. Obviamente hay muchísimos detalles que no estoy hablando, que no estoy comentando. Esto no está en un orden cronológico muy bien detallado, es lo que me voy acordando. Pero bueno, finalmente llegamos al punto en el que la historia ya comienza a concluir. El portal se cierra, la gente se salva, la otra dimensión se destruye y Shimei muere. Bueno, el Shimei de la primera línea temporal. El de la segunda línea temporal, el que sobrevive, queda ciego y por ahí no sabemos mucho más de él. También comenzamos a ver un poquito más de Shumeng ahora como líder de secta, porque pues sus padres fallecieron durante todo el caos. Y bueno, finalmente Moran regresa a la vida y se exilia junto a Chuanin, porque obviamente después de todo lo que pasó ellos no pueden volver y retomar su vida como con normalidad, así que se exilian y deciden pasar el resto de sus días juntos en el exilio, pero juntos.
y eso a mí me parece maravilloso. Luego llegamos a este volumen, el 11, el último, en el que literalmente son historias secundarias muy graciosas. Es más como mucha comedia para bajarle a todo el sufrimiento que fue el resto de los libros. Y hay momentos divertidísimos, hay como referencias a la cultura de hoy en día, algo como un Tinder que es como un pergamino, pero lo adaptan y es como un Tinder literalmente. Y de la nada aparece Shemeng usándolo, son cosas muy random. Descubrimos que de hecho cada 4 días la conciencia de Moran cambia, entonces va intercambiándose entre Moran y Ta Shan-yun, porque los dos sobrevivieron, obviamente. Y los dos van cambiando cada 4 días para estar con Warning, porque los dos lo aman y claro, sin la influencia de la flor, pues Ta Shan-yun ya simplemente es más bien caprichoso, como egocéntrico quizás, pero ya no comete masacres, por lo menos. Así que es muy divertido leerlos, ver que pasan 2 años y cómo se adaptaron a esta vida sencilla, alejada, que al inicio no tenían contacto con nadie, pero poco a poco las circunstancias hacen que vuelvan a retomar el contacto con esas personas que aman, solo que con distancia. Y es muy lindo ver que a pesar de todo, realmente Chuanin y Moran tienen el final que tanto se merecían, que era una vida pacífica, en silencio, en paz, en donde sus mayores preocupaciones sean cocinar, qué van a comer hoy, como si la tormenta derribó unos árboles y qué darle de cumpleaños a Chuanin. Son cosas tan sencillas pero tan lindas porque después de leer muerte, guerra, trauma, realmente dices como se lo merecen, se lo merecían su final feliz, merecían esa paz, merecían todo lo bueno se lo merecen y no me alcanzan las palabras para describir cómo ambos son personajes que sufrieron de una manera y que se tengan el uno al otro es todo lo que necesitaban. Y cuando les estaba grabando el final, se me acabó la memoria, así que ahora sí se los grabo. Como les dije, RJ es una historia bellísima, divertidísima, dolorosa, a más no poder, pero definitivamente es de esas historias que vale completamente la pena darle la oportunidad. Si les gusta leer, si les gusta, eh, no sé, este tipo de historias que son como en, que son complicadas. Les gustan las historias con personajes que son grises y que aprenden como cualquiera de nosotros, porque así somos los humanos, nosotros somos en un área de gris en el que cometemos errores y al mismo tiempo aprendemos de ellos. Siento que esta historia podría enseñar un poco sobre eso. También hay muchas otras cosas de las que no hablé, de los personajes secundarios. La historia, por ejemplo, de Shimei es muy interesante, siendo el villano principal. La historia también de Shuemeng y de cómo él crece como personaje. Obligadamente pasa de ser un niño mimado por sus padres a perderlos y tener que sostener una secta completa cuando se le daba todo. Eso también es algo bastante interesante de analizar. Están los gemelos Mei, que son los que siguen a Shuemeng. Son de mis personajes favoritos también, porque son muy divertidos y yo los shippeo con Shuemeng. También está Nangonshi, de quien les hablé antes, quien lastimosamente pues fallece y me habría gustado verlo más en la historia. Y en fin, hay muchas cosas, muchos detalles, muchas cosas que no me alcanzan porque son 11 libros de los que tengo que hablar y yo les estoy contando todo esto de memoria, pero definitivamente es una historia que me encantó
a la cual a todos los libros ya les puse 5 estrellas porque son maravillosos y son unos personajes que se van a quedar conmigo para toda la vida. Y siento que lo más hermoso que puede tener el Danmei en general es cómo conecta a las personas, cómo conecta culturas, y eso es algo que salía en las notas de la autora en el volumen 11, que a pesar de que es una autora en China, la historia llegó a muchísimos países y a muchísimas culturas y comparte ese pedacito de cómo en realidad es su cultura, cómo la vive ella y no cómo la ven desde Occidente a veces. Entonces hay platos típicos, locaciones, hay personalidades, creencias, hay taoísmo, budismo y todas estas cosas que forjan a los personajes, que son realmente como se forjan las personas allá, y que a mí me parece muy interesante cómo eso conecta a la gente. Porque yo aquí en Colombia estoy leyendo personajes en China y entendiendo de su cultura, entendiendo de su pensamiento, de su forma de ser, de cómo ven la vida, cómo ven el universo, cómo, cómo creen en las personas, cómo creen en la mente y en los corazones. Y para mí eso es muy valioso y es una de las principales razones también para que amo la literatura, porque nos conecta a todos en todo el mundo, donde quiera que estén. Entonces, sea Erja o sea cualquier Danmei, yo es que estoy obsesionada. Les recomiendo cualquier Danmei, sea Erja, sea La bendición oficial del cielo o cualquier otro que recomienden. Yo también estoy ahora leyendo un montón, abriéndome un poco más en este mundo. Así que les traeré más videos recomendándoles otros libros, hablándoles de otros libros. Por ahora van a ser los que me he leído, que son los principales, los más famosos. Pero pues ya iremos adentrándonos más en este mundo. También quiero hacer más videos sobre otros libros. Me gustaría hablar sobre, por ejemplo, Cadáver Exquisito, que también les debo mucho esa reseña. Y nada, espero que les haya gustado estos 2 videitos míos hablando y hablando y hablando. Y no sé si llegaron hasta acá, que no creo que llegaron hasta acá mucha gente, pero si llegaron hasta acá, muchas gracias y los quiero mucho. Y los veo en un blogcito o en una reseña.